Buenas, aquí en la primera parte de la lección número 82 del curso de álgebra elemental. Estábamos probando el teorema en que se basa la tercera fórmula la cuarta fórmula más bien, del cuarto tipo de producto especial o notable, que se titula el cuadrado de un trinomio. Aquí tenemos la fórmula que nos dice cómo se cuadra un trinomio, la vamos a interpretar ya mismo allí. Y aquí teníamos la demostración. Ya habíamos hecho la multiplicación de este trinomio por el mismo, que recuerde que si lo voy a cuadrar, es lo mismo que multiplicar ese trinomio por el mismo. Y habíamos llegado a esta contestación aquí. Ahora, fíjense que esta contestación aquí, vamos a marcarla, que fue la que llegamos al final de la lección anterior. Esta expresión de aquí, ¿verdad? Yo la puedo escribir del siguiente modo. El x a la 2m, por aquella ley de exponenciación de bases, lo puedo escribir como x a la m a la 2, ¿ves? Que si yo simplifico esto da 2 por m, que esto mismo que está aquí. Este término lo dejé igual, este término lo dejé igual, hice la misma técnica que usé aquí. En vez de escribir ya la 2n, escribí ya la n a la 2. Este término lo dejé aquí y este último término también usé la misma técnica. En vez de z a la 2, puedo escribir z a la p al cuadrado. Y entonces, como esto es una suma, y la suma de números reales, porque recuerde que estos números x, y, z representan a números reales, la suma de números reales es conmutativa, pues yo puedo cambiar el orden. Puedo escribir primero este, que lo dejé en su sitio. Entonces después escribir este, que lo puse aquí. Después escribir este, que lo puse aquí. Después escribir este, que es este que está aquí, ¿ves? Después escribir este mismo que está aquí, y finalmente escribir este que está aquí, ¿ves? Y lo escribí así, para que usted vea que sale exactamente igual que como dice la fórmula en el teorema, ¿ves? Miren, x a la n al cuadrado, y a la n al cuadrado, z a la p al cuadrado, 2x a la m y a la n, 2x a la n z a la p y 2 y a la n z a la p. ¿Ves? Sale exactamente igual a como dice el teorema. Pues ahí está la demostración del teorema. Ahora, ¿qué nos está diciendo esa fórmula? Que es la que nos indica cómo yo voy a cuadrar un trinomio. Mire aquí. Primeramente, el resultado, fíjense que tiene 6 términos. 6. Muchos estudiantes piensan que al cuadrar un trinomio puedes cuadrar cada uno de ellos y se acabó. Cada uno de los 3 términos. No. Salen 6 términos. Mírenlo aquí. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cometen el mismo error que cuando usted va a cuadrar un binomio. Que los estudiantes piensan, pues cuadro el primer término y cuadro el segundo término y ya. No, salían 3 términos, ¿se acuerdan? En el caso anterior del cuadrado de un binomio, salían 3 términos. Ahora en el cuadrado de un trinomio salen 6. Fíjese que da la casualidad que entonces los primeros 3 son los cuadrados precisamente de cada uno de esos 3 términos, ¿no ven? Los cuadrados de cada uno de ellos. Pero además de esos 3 términos, salen estos otros 3. Que fíjense que se parecen al término del medio del cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan cómo se cuadraba un binomio? Se cuadraba primero el primer término, después el primer término por el segundo término por 2, y después se cuadraba el segundo término. ¿Verdad que sí? Pues fíjense que aquí pasa algo parecido. Se cuadra primero cada uno de los términos. Entonces, fíjense que este cuarto término es el doble del primero por el segundo. Miren aquí, el doble del primero por el segundo. Después viene el doble del primero por el tercero, el doble del primero por el tercero, ¿lo ves? X a la n, z a la p. Y finalmente viene el doble del segundo por el tercero, el doble del segundo por el tercero. ¿Se fijan? Pues eso es precisamente lo que nos está diciendo aquí esta interpretación en palabras. El resultado tiene 6 términos. Los primeros 3 son los cuadrados de los 3 términos del trinomio. Y los últimos 3 son, primero, el doble del producto de los primeros 2 términos del trinomio. Segundo, el doble del producto del primer término por el tercero del trinomio. Y el sexto y último término, el doble del producto de los últimos 2 términos del trinomio. Bueno, pues vamos a ver funcionando esa fórmula siguiendo esa interpretación que tenemos allí en palabras, ¿verdad? Y que claro, no es otra cosa que lo que dice esta fórmula.
Tenemos ese trinomio y nos pide que lo cuadremos. Bueno, pues según la interpretación que tenemos allí en palabras de lo que es la fórmula de buscar el cuadrado de un trinomio, los primeros tres términos, son 6 términos, pero los primeros 3 términos es sencillamente cuadrar cada uno de ellos. El cuadrado de 2x, que es 4x al cuadrado. El cuadrado de negativo y cuadrado, que será positivo, 3 por 3, 9, y ya el cuadrado al cuadrado ya era 2 por 2, 4. Y el z al cubo al cuadrado, pues z a la más z a la 3 al cuadrado, z a la 6. Y ya tenemos los primeros 3 términos del resultado. El cuarto término, según la interpretación esta que tenemos ahí, es el doble del producto del primero por el segundo. ¿Ven qué dice aquí? El doble del producto de los primeros 2 términos del trinomio. Este por 2. Bueno, pues si usted multiplica 2 por menos 3 es menos 6 y el doble, porque por 2, menos 12. X por y al cuadrado. ¿Ven? El siguiente término, míralo aquí, va a ser el doble del producto del primer término por el tercero del trinomio, ¿verdad? Así que el siguiente término será el doble del producto del primero por el tercero. Este por 2. Bueno, 2 por 1 es 2 y el doble 4. 4. X por z a la 3. Y el último término, el sexto y último término, mira aquí, dice que será el doble del producto de los últimos 2 términos del trinomio. O sea, tendremos que multiplicar este por este y por 2. Negativo 3 por 1, negativo 3 y por 2, negativo 6. Y al cuadrado y z al cubo. Y ya está. Ahí tenemos los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos de ese trinomio cuando lo cuadramos. Fíjense en este otro. Perdón. Un trinomio al cuadrado. Pues ya usted sabe que salen 6 términos. Los primeros 3 son los cuadrados de los 3 términos de ese trinomio. Pues, si yo cuadro este, al cuadrado un negativo da positivo, ¿verdad? Porque negativo por negativo positivo. Y x a la 4 al cuadrado, x a la 4 por 2, 8. Recuerde, como usted le da una potencia a otra potencia, multiplica los exponentes. Después cuadra negativo este al cuadrado a positivo. 9, x al cuadrado, y ya la 5 al cuadrado, pues ya la 5 por 2, 10, ya la 10. Y cuadramos este tercer término, 4, y al cuadrado ya la 4, y z al cuadrado, z a la 4 por 2, 8. ¿Ok? Ahí tenemos los primeros 3 términos, el cuadrado de cada uno de esos términos. Y ahora vienen los últimos 3 términos. Voy a escribirlos acá, porque aquí no van a caber mucho, ¿verdad? El siguiente término, recuerde que es el doble del producto del primero por el segundo. Si yo multiplico el primero por el segundo con una multiplicación de 2 negativos da positivo, y 1 por 3 es 3, y el doble es 6, y entonces x a la 4 por esta x que está acá se asocia y da x a la 4 más 1, 5. Y además ya la 5 que no se asocia con más nadie allí. Después viene el primero por el tercero por 2. Menos 1 por 2 da negativo 2, por 2 negativo 4. Y entonces x a la 4, no hay ninguna x a la 4 con quien asociarse acá. Y entonces y al cuadrado, no hay ninguna y con quien asociarse allá. Y z a la 4, no hay ninguna z con quien asociarse allá. Y el último, el sexto y último término, es el doble del segundo por el tercero. Menos 3 por 2 es menos 6 y el doble, menos 12. Y al multiplicar x por esto de acá, pues da x. Esta y se asociaría con esta, ya la 5 por ya la 2, ya la 5 más 2, 7. Y esta z a la 4 que está en el tercer término no tiene con quién asociarse en el segundo, que por el que estamos multiplicando en este paso, se queda igual z a la 4. Pues ahí tiene el resultado de ese cuadrado de ese trinomio. 6 términos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense en este otro ejemplo. Cuadrar ese trinomio.
Pues ya usted sabe que son 6 términos. El primero de ellos es el cuadrado de cada uno de ellos. El cuadrado del negativo x cuadrado da positivo, x a la 4. El cuadrado de 2x da 4 y x al cuadrado da x cuadrado. Y el cuadrado del 3 es 9. Y ahora, los últimos 3 términos, recuerden que son ahora el primero por el segundo y por 2. Menos 1 por 2 es menos 2 y el doble menos 4. Y esta x cuadrado por esta x de acá, al asociarlas da x y sumamos su exponente. 2 más 1, 3. Y ahora viene el primero por el tercero y por 2. Menos x cuadrado por 3, menos 3x cuadrado y el doble menos 6x cuadrado. Y finalmente el segundo por el tercero y por 2. 2 por 3, 6 y el doble 12. Y x por más nada, pues x. Y esos serían los 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, fíjense que en este caso nos salieron 6 términos. Pero yo noto que, miren, este término es semejante a este. ¿Verdad que sí? Da la casualidad que de los 6 términos, 2 salieron semejantes. Bueno, entonces usted los combina, porque si salen semejantes hay que simplificar la expresión, ¿verdad? Los demás, fíjense que no hay más x a la 4 con quien combinar, no hay ninguna constante con quien combinar, no hay ninguna x al cubo con quien combinar, ni hay ninguna otra x con quien combinar. Estos dos x que tienen x cuadrado son semejantes, se combinan. Así que será el x a la 4, que no combina con más nadie. La combinación de estos dos, 4 y menos 6, como el 6 es más grande, el signo es negativo del resultado, y 6 menos 4 es 2x cuadrado, ¿verdad? Lo acompañamos con el coeficiente literal que lo hace semejante. Más el 9, menos 4x al cubo, y más 12x. Así que fíjense que en este caso, a pesar de que originalmente siguiendo la fórmula nos salieron 6 términos, se redujeron a 5 porque 2 de ellos eran semejantes y los combinamos. ¿Se fijan? Bueno, pues ahí tiene 3 ejemplos de cómo cuadrar un trinomio. Vamos a pasar al último caso de producto especial notable, que es lo que se conoce como el cubo de un binomio. Y el siguiente teorema nos dice cómo yo cubico un binomio. Ahí tenemos la fórmula que nos dice cómo usted va a cubicar un binomio. Muchos estudiantes enseguida dicen, pues cubico el primero y cubico el segundo. Ya, no, fíjense que salen 1, 2, 3, 4 términos. Y salen esos que generalmente piensa el estudiante. El primero al cubo y el segundo al cubo. Pero además de esos dos, salen estos dos. Bien. ¿Y qué dicen estos dos? Fíjense que el segundo término va a ser 3 veces, o el triple, del cuadrado del primer término del binomio por el segundo término. Y el tercer término dice que va a ser el triple del cuadrado del segundo término del binomio por el primer término del binomio. ¿Ven? Y claro, el primer término es el cubo del primer término y el cuarto y último término el cubo del segundo término. La demostración de esto y esa interpretación escrita en palabras y ejemplos lo vamos a ver en la segunda mitad de esta lección. Nos vemos entonces.